Eran los años 700 aproximadamente antes de Cristo, una época de saqueos, abusos, conquistas y cruentas guerras. Sin exagerar y con tristeza digo, una época muy parecida a la nuestra, ¿no? El ejército asirio había sitiado lo único que quedaba sin saquear de la nación hebrea, me refiero a la ciudad de Jerusalén. Como era la costumbre de la época, las delegaciones de los ejércitos en conflicto se reunían al centro de la batalla para una probable negociación sin derramamiento de sangre. Hoy día, mal llamadas mesas de negociación. ¿Se habrá visto cinismo humano? ¿Negociar mientras hacen caer bombas sobre civiles? En fin. Por su parte, Asiria envió a un general al mando, a uno de sus comandantes y a un oficial de campo. 3 hombres de guerra, sedientos de conquista y desde luego sedientos de sangre. Literalmente el libro de los Reyes los llama el Tartán, el Rabsaris y el Rabsacés. La violencia y la matonería era para estos 3 su diario vivir. Por otro lado, en la mesa, el buen rey Ezequías de Jerusalén, bueno pero incauto, envió a una escuálida delegación compuesta por el escriba, un hombre de letras, claro, el canciller, un hombre de palabras, y el mayordomo, el administrador de la hacienda pública. Y yo pregunto, ¿y qué pueden hacer o decir estos 3 frente a expertos lobos de guerra, sedientos de sangre? La estrategia del Rabsacés fue: ríndanse incondicionalmente y les perdonamos la vida. Por supuesto, traía un discurso de guerra atemorizador. En este ridiculizó al ejército de Ezequías y, para mayor blasfemia, ridiculizó el Dios de Ezequías. La estrategia parecía funcionar. Ezequías y su pueblo estaban frente a la aniquilación de manos de un poderoso ejército. De hecho, si hablamos de probabilidades humanas, no había ninguna. Es en ese contexto en donde un salmista, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe una canción que hoy vamos a estudiar. Anticipadamente cito la lectura. Este dijo: no os infatuéis, y a los impíos os advierto, no os enorgullezcáis, no habléis con cerviz erguida. Dios es el juez y es Él quien decide a quién humillar y a quién enaltecer. Claro que todo esto en honor a la soberbia, al orgullo derramado en las palabras del Rabsacés. Insistió: no os engañéis, y que Ezequías no les haga confiar en su Dios. ¿Acaso hay Dios entre los dioses que pueda librarlos de la mano del rey asirio? Vaya soberbia, ¿no? Vaya arrogancia, vaya orgullo, vaya altivez. Para tristeza nuestra también debo decir que aun cuando nuestros conflictos no son nacionales, sí son igual de trágicos, porque los conflictos entre pareja, entre padres e hijos, entre empleados y patronos, se vuelven tan tristes y están siempre
adornados de petulancia, prepotencia y más. Creo que el estudio de hoy nos atañe a todos. Por eso titulamos al sermón Batallando contra el orgullo. Salmo capítulo 75. Salmos capítulo 75, vamos hasta el versículo 4. Libro de los Salmos capítulo 75, vamos al verso 4. ¿Listas sus Biblias? Dije a los insensatos, no os infatuéis. Por cierto, y como paréntesis, si alguno de ustedes no maneja infatuéis, es no os enorgullezcáis. Personas engreídas son las personas fatuas. Claro, sinónimo de soberbia. Y a los impíos no os enorgullezcáis. No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. Un paréntesis más. Cerviz erguida es tener nuestro cuello en alto. La postura de rebelión, de inmutabilidad y de no sumisión a la autoridad competente. Verso 6. Porque ni de oriente ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece, porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado. Hasta ahí leemos y oramos. Señor, rogamos que la gracia de tu Espíritu nos hable y seamos todos instruidos y que tengamos terror de la soberbia en nuestro corazón. En Cristo Jesús. Amén. El rey Ezequías ordenó a sus embajadores guardar silencio, no responder una sola palabra de las agresiones del Rabsacés. Agrego, esto no debió ser fácil, ni para el canciller ni para el primero de ellos. Son personas regularmente acostumbrados a palabras. Guardar silencio debió ser todo un desafío. Sumado a eso, al menos responder con un poco la grosería del Rabsacés es lo que cualquiera hubiera esperado. Pero Ezequías recalcó, guarden silencio, no digan una sola palabra. Se sorprenderán. Yo estuve boquiabierto a leer esta historia y por eso dije, incauto, cierto, pero buen rey, sin duda. Sabía lo que debía hacer. Ezequías rasgó sus vestiduras, una actitud de humildad, y se humilló, pero no ante el Rabsacés, sino delante de su Dios. Entró al templo y dijo a sus consultores, vayan donde el profeta Isaías en ese entonces, díganle, estoy claro, este es un día de angustia por nuestro pecado, pídanle hablar con Dios, que le diga que entiendo su reprensión, que me avergüenza, que estos están blasfemando y por mi culpa. Díganle que ya no tengo más fuerzas, que no sé qué hacer más que esperar en Dios. Quizás Dios en su misericordia oiga la soberbia y la arrogancia del Rabsacés y quizá quiera oír mi oración por el remanente de la hija de Sión. Wow, vaya confesión, ¿no? Y cuidado, piensan que el rey Ezequías era un pusilánime, sin poder alguno. No, era un hombre, por cierto, muy rico. En fin, Isaías respondió, Dios ya ha hablado
y ha respondido: no temas, esta será mi guerra, no la tuya. Esta será mi victoria, no tuya. Y simultáneamente el salmista escribió el capítulo que hoy estamos estudiando. El cáliz está en la mano de Dios y el vino está fermentado. Lo beberán todos los impíos. Quebrantaré el poderío de los soberbios. Ese mismo día, el ángel de Jehová fue enviado contra el Rabsacés. En una sola noche murieron, y sin explicación humana alguna, cerca de 185,000 soldados asirios, sin que los judíos levantaran una tan sola espada. Sennacherib, rey de Asiria, regresó a Nínive, por supuesto no con un desfile apoteósico, sino avergonzado, con el resultado de lo que significa ser orgulloso, soberbio y blasfemar contra Dios. Tiempo después sus 2 hijos lo asesinaron. Literalmente podemos repetir: después de la soberbia está la caída. Enseñanza principal del Salmo, enseñanza principal de la historia que está redactada en el segundo libro de los Reyes y también en Isaías. Después de la soberbia está la caída. Ningún orgulloso, ningún petulante, altanero, altivo, arrogante tendrá un buen final. Este es el contexto histórico. Esta es la enseñanza. Ahora tenemos que extenderla un poquito a nuestro diario vivir. Y dije hace unos minutos que para tragedia nuestra, nuestros conflictos no son nacionales, pero los conflictos familiares se vuelven tan trágicos como una descripción como la que antes hice. Quizá y solo quizá no muerte, no derramamiento de sangre, pero desgarre de nuestro corazón, heridas, resentimientos y odios, parte de nuestro diario vivir. Por ello, hay que recordar, después de la soberbia, sigue la caída. Es importante, antes de seguir, definir orgullo. Los estudiosos dicen que hay 2 tipos de orgullo. Le llaman orgullo positivo y orgullo negativo. No sé si tienen suficiente fuente para sus explicaciones los estudiosos, pero sí se aplica a nuestro diario vivir. ¿De qué estoy hablando? Escuchen la descripción del orgullo positivo. Exceso de estimación hacia uno mismo. El orgullo negativo, perdón si dije positivo, es el orgullo negativo, el exceso de estimación hacia uno mismo, que desemboca en altivez, arrogancia, petulancia, soberbia, terquedad, insolencia, independencia espiritual, vanagloria y desprecio a los demás. Si alguien está escribiendo, lo voy a repetir. Orgullo negativo, exceso de estimación hacia uno mismo, que desemboca
en altivez, arrogancia, petulancia, soberbia, terquedad, insolencia, independencia espiritual, vanagloria y desprecio a los demás. Se dice que este fue precisamente el pecado de Lucifer. Se llenó de orgullo. Y de ahí el origen de todos los pecados, porque si alguien dice, vaya pastor que el listado es grande, arrogancia, petulancia, terquedad, recalco, parece ser el origen de todos los demás pecados. Y de ahí que se insiste que fue el pecado de Lucifer. Ahora, se habla también de un orgullo positivo. Este es el exceso de satisfacción hacia algo propio o cercano que se cree meritorio. Oiga, que no es lo mismo, el otro era exceso de estimación hacia uno mismo. Aquí la diferencia es el exceso de satisfacción por algo que se cree meritorio. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, debo decir que la diferencia es una línea divisoria tan pero tan delgada que yo, de forma conservadora y casi contradiciendo a los estudiosos, digo, desde donde yo lo veo, mejor todo orgullo es negativo. Pero es que, pastor, en el español es correcto, también en el inglés, por cierto, decir, me siento orgulloso de usted. Eso no es nocivo, eso es una declaratoria de respeto, de honor al mérito, es cierto. Y por ello es que los estudiosos intentan decir de que hay uno que es negativo y uno que es positivo. Pero voy a insistirles, y no tienen que tomarlo, pero desde donde yo lo veo, ambos que mejor sean negativos. ¿Por qué? Porque así voy a intentar batallar contra eso. Y sabré que estoy en guerra contra el orgullo. Que el orgullo no es dignidad, que el orgullo no es meritorio, que el orgullo es un vicio que desemboca a muchos más. Lo triste es que algunos algunos días despertamos bañándonos de ese pecado. Los estudiosos insisten en que el orgullo negativo, y ya no seguiré con negativo o positivo porque ambos los considero negativos, o los consideraré negativos, suele surgir sobre todo cuando nos sentimos atacados. En lugar de la humillación, como el caso de Ezequías, surge un mecanismo de defensa. Ezequías estaba siendo atacado y humillado, ¿cierto? Y pudo contraatacar diciendo otras cuantas groserías. No es que fue cobarde, es que sabía ante quién exponer su causa. Bien, en honor a este marco teórico, ahora vamos a identificar quiénes, las características, porque creo que todos tenemos orgullo. Si alguno de ustedes intenta excluirse de este estudio, es porque está lleno de orgullo. Así es que al citar las características,
yo no voy a intentar juzgarles, cuestionarles. De una vez digo, ¿saben? No intente poner un chequecito diciendo, esta la tengo, esta no la tengo. Mejor califíquese, porque de que la tiene, la tiene. Ahora, quiera Dios que conforme las voy mencionando, en su caso usted pueda decir en una escala de 0 a 100, donde 0 es el menor y 100 es el peor. Bueno, en esto yo ando en un 3, que en ese caso sería bueno, ¿verdad? Pero es un autoexamen. Mi esposa y yo hicimos el ensayo ayer y no salimos bien librados, ni el uno ni el otro. No seguí insistiendo porque nos estábamos calificando mal, pero a lo mejor ambos teníamos razón. Y qué bueno, porque eso nos ayuda a batallar. En fin, califíquense. Número 1, las cosas tienen que ser a su modo. Una persona orgullosa no le importa la posición en la que está, es decir, si es esposo y por ello debería tener el liderazgo, la batuta, si es hijo, si es jefe, si es empleado o lo que sea. Él o ella querrán, demandarán y exigirán que las cosas tienen que ser a su modo. Y si usted no está de acuerdo con ellos, usted va a estar en conflicto. Y a la persona orgullosa le importa un comino quién tiene la razón, A la persona orgullosa lo único que le importa es que se haga como él o ella dijeron. Recalco, es tanto el orgullo que al empleado le importa un comino que de sobra sabemos todos por principio que el jefe siempre tiene la razón, ¿o no es cierto? ¿Quién es el jefe? Sí, que yo tengo quizá, por mi posición, sea cual sea, de decirle con respeto mi opinión en buena hora. Pero no, el orgulloso no le importa dar su opinión, al orgulloso le importa tener la razón. Y si no se hace a su manera, seguro ahí hay conflicto. Igual entre esposos, igual entre padres e hijos. No es la posición la que define a qué forma se hará. De ahí que los estudiosos recalquen, fue el error de Lucifer. Él quería tener la misma autoridad de Dios. Bien, segundo, les cuesta, y cuando digo les, no es que no me esté incluyendo, les cuesta sobremanera aceptar que se equivocan. Los humildes no tienen problemas para decir, ¡qué vergüenza! Lo voy a corregir, deme tiempo. No. Los orgullosos, esa no es una postura. Es que son tan altivos que nunca se equivocan. Desde luego que se niegan a sí mismos la oportunidad de aprender, porque creen que siempre están en lo correcto. Tercero, sus disculpas, si es que las dan, porque los arrogantes tienen una dificultad
en el músculo interno de sus bocas, que cuando se intenta articular expresiones como lo siento, discúlpeme, perdone, se les traba la lengua. No lo consiguen. Tienen alguna discapacidad motora. Pero de vez en cuando, debido a las circunstancias, y circunstancias son necesidades, es decir, el altanero se topó con el oficial de policía. Y el oficial de policía, como herramienta de trabajo, tiene un M16. Ante semejante argumento, entonces el músculo interno se destraba. Y dice el orgulloso, sí, disculpe, pero, es decir, las personas arrogantes, cuando al fin se les destraba ese músculo, dicen disculpas, pero siempre la acompañan de un pero. Y ese pero son ejemplos como este. Si es el policía, mire, discúlpeme oficial, pero la verdad es que es su culpa. Porque usted me paró en un momento imprudente. O mire usted dónde ha puesto el retén en la curva. Eso es contra la ley. Perdóneme. Y el perdóneme casi con gritos. Cuatro, los altivos se ofenden con facilidad. Es que son altivos, tienen la cerviz erguida. Ellos están acostumbrados al aplauso, a que se les rinda pleitesía, están acostumbrados al reconocimiento. Así es que cuando no hay reconocimiento, cuando no se les aplaude, por supuesto que están en conflicto y se sienten ofendidos. Y se lo van a hacer saber. Que de hecho no dejo de preguntarme si esa es la razón detrás de la frase, nunca me decís que te amo. Y él o ella dice, pero si vivo haciendo actos que demuestran cuánto te amo. Sí, pero necesito oírtelo. Wow. El hombre se acaba de arrancar el corazón, o ella, pero el otro quiere oír. Por eso digo, ¿será que eso está detrás? ¿Altivez? Porque conozco a otro montón de infieles, hombres y mujeres, que viven diciéndole te amo. A una y a otra. Estos son bien amantes, aman a todo el mundo. Cinco. Los petulantes y orgullosos hacen lo que sea por tener la razón. Estrategias sucias son especialidad de ellos. ¿Qué, pastor, a qué se refiere con estrategias sucias? Bueno, para ellos el chantaje y la manipulación no son antivalores, son herramientas de vida. Chantajear y manipular es su estilo de vida. Si vas a ser mi amigo, no hables con eso. ¿Cómo te puedes estar riendo conmigo cuando sabes el pleito que tengo con el otro?
Y ya sé que dirán, pastor, eso es lo que se escucha entre los niños en un kindergarten. Bueno, les puedo decir que como pastor es mi trabajo atender un montón de niños del kindergarten, porque esto lo he escuchado tantas veces. 6. Por cierto, ¿han ido tomando el examen? ¿Han ido poniendo, en este estoy en 50, 70? ¿Cómo van? Estoy en el 6º. ¿Será que algunos, como es en base a 100, ya llevan 500? Bien, 6º. Se les dificulta pedir o aceptar ayuda. Para las personas arrogantes, pedir ayuda equivale a depender de otros. Y no quieren depender de nadie porque son suficientes. Prefieren un mal rato a rebajarse, porque para ellos suplicar ayuda es humillante. Para ellos decir por favor es debilidad. Y tienen expresiones como esta: si tengo que pedirlo, ya no lo quiero. Imaginen el matrimonio. Él o ella quieren que el otro sea adivino, porque quieren que sea espontáneo. Habrá que aprender a pedirlo y de buena forma. No, eso es humillante. 7. Reaccionan de forma exagerada o dramática. Son los reyes del drama, los reyes de la exageración. Los humildes, en lugar de exagerar, prefieren dar la razón. Uno no deja de admirar a la gente humilde porque después de una discusión laboral, familiar, lo que sea, de negocios, terminó el conflicto y uno le pregunta a una de las partes: ¿y qué dijiste? Le dije que sí, que me disculpara. ¿Pero y por qué? ¿Y para qué pelear? Pero con eso le has dado la razón. ¿Qué importa? Uno no deja de decir: wow, cuánta humildad, cuánta mansedumbre, cuántas agallas. Oh, un arrogante. Muerta antes que darle la razón. 8. No son buenos comunicando necesidades. Como regularmente no saben lo que les pasa, tampoco saben cómo pedirlo. Se ven al espejo y se caen mal a sí mismos. Es un círculo vicioso de incomprensión. ¿Y sabe lo que dicen? Nadie me entiende. Usted es el único loco que no se entiende a sí mismo. Porque todos los demás dicen que está loco. O al revés. Usted, mientras está en el espejo, echa un mar de cólera y llanto. Se siente la incomprendida, conmiserándose de que nadie la comprende, cuando usted es la única que no se entiende. Los demás la comprenden perfectamente. Los demás ya han concluido que usted, además de ser soberbia, está loca. Bueno, ¿cómo les fue? Puse 8, hay más, pero no más tiempo. En base a 80 o en base a 800, ¿cómo van? No tengo un parámetro para decir, hermano,
si usted quedó en 70, es soberbio. Si usted quedó en 30, va caminando. Pero creo que con estos ejemplos es suficiente para que usted diga, wow, sí, tengo problemas de orgullo. Es que no lo olvide. El orgullo parece ser es el origen de todos los demás pecados, porque la vanagloria es una gloria en honor a la vanidad. La petulancia es esa actitud de desprecio a otros. La arrogancia es creerse más que otros. La soberbia los incluye a todos, total. Oiga, pastor, y si yo acabo de concluir de que sí soy una persona orgullosa, ¿cómo termino este sermón? ¿Voy a ser uno de los 185,000 que murieron en una noche? Sí, si no hace cambios. Entonces usted y yo lo que necesitamos es hacer cambios. De ahí que creo que los otros 3 o 4 consejos que siguen son el punto de honor en nuestro estudio de hoy. Número 1, se debe ser más empático. Hay que luchar por eso. Pastor, ¿qué es empatía? Es colocarse en el lugar de los demás. Porque cuando yo me pongo en esa posición, si sé que esa persona se está sintiendo mal, yo me sentiré mal. Y al sentirme culpable, intentaré no ser soberbio. Esta fue exactamente la actitud de Ezequías. Él le dijo al Señor en su confesión, yo soy el culpable de todo lo que está pasando. De hecho, tiempo reciente atrás había cometido una estupidez de altivez, que aunque no afectó al pueblo en forma directa, llevó al pueblo en forma indirecta a este sitio. Así es que con tal humildad y con muchas agallas dijo, el pueblo va a sufrir y el culpable soy yo. Esto lo hizo ser humilde. Si usted y yo empezamos a pedirle al Señor la empatía, quizás el pleito marital va a empezar a debilitarse. Quizás si su esposo es celoso por culpa suya, por su coqueteo o por su grosería, lo que sea, y usted se pone en el lugar de él, la está pasando mal. Usted va a intentar ser humilde y fortalecer las inseguridades de su marido. ¿Por qué? Porque usted es la humilde. No porque es culpable, no dije eso. A lo mejor usted es culpable de nacimiento, de ser coqueta. Cuando vino al mundo y el doctor la sacó del vientre de su mamá, usted en lugar de llorar le hizo una mirada coqueta al doctor. Pero no estaba pensando en maldad. A lo mejor es parte de su vida. Y claro está que cuando su marido le hace la escena, usted se indigna. Dice, ese loco, como el león juzga por su condición. Bueno, si decide ser empática, el loco león que tiene por marido va a ceder. Pero habrá que dar el paso. Oiga, pastor, ¿y significa que yo todos estos cambios los tengo que hacer contra mi naturaleza para agradar a la otra persona? No, estos cambios los tenemos que hacer
Porque el orgullo desencadena otra grande cantidad de pecados. Y debemos hacerlo en primer lugar por amor a Dios, respeto a Dios. En segundo lugar, por amor y respeto a nosotros mismos, porque ¿quién quiere vivir peleando? ¿Usted? Imagínense los matrimonios, vivir día y noche gritándose y siendo groseros, por favor. O entre padres e hijos, o en el trabajo, vivir con intriga día y noche, eso no es vida. Eso es lastimarse. Así que ser empático es el primer consejo. Segundo, debo advertir que si usted no está haciendo las siguientes, es parte de la segunda, pero tiene 4 cosas. Si usted no está haciendo este cuadrilátero, me refiero a leyendo la Biblia todos los días, orando todos los días, adorando al Señor todos los días, cantando y congregándose de forma sistemática para servir al Señor. Si usted no está haciendo esas 4 cosas, no hay forma ni de hacer la primera ni las otras 2 que vienen. No hay forma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos da sensatez espiritual? ¿Qué es lo que nos da los frutos del Espíritu? ¿Qué es lo que nos da cordura? ¿Qué es lo que nos da madurez? El Señor, no hay otra forma. Y el Señor nos da eso a través de estas cosas. Entonces, si usted es un hombre o una mujer que no lee su Biblia, no ora, no se congrega, no sirve, está reperdido. Usted tiene problemas en su matrimonio. No, hombre, no hay solución. Usted tiene problemas en el trabajo, olvídese, ya pronto lo van a quitar. Si usted tiene problemas del corazón con producto de su estrés, de su ansiedad y angustia, pronto lo van a hospitalizar y en el manicomio. Porque no hay forma. No hay manera. Ahora, mire todo lo contrario. Una persona, por terrible que sea el conflicto en el que está en medio, si tiene la palabra de Dios, si se congrega, si está adorando al Señor, es como Moisés. Esta semana en el club de lectura, ¿recuerdan cómo regresaba Moisés cuando estaba hablando con Dios? Dice que su rostro era resplandeciente, que cuando bajaba la gente le tenía miedo, porque había un resplandor. Y yo no dejo de preguntarme, ¿habrá sido un resplandor físico o solo espiritual? ¿O habrá sido los dos? Debo decir que conozco personas que sé de sobra cuando han estado en la presencia de Dios. Sus palabras resplandecen la personalidad de ellos. Claro, estuvieron con el Señor. Pero usted y yo sin el Señor, si eso, usted y yo, en lugar de haber bajado del monte Sinaí con Moisés, usted y yo fue como que subimos de allá abajo, de haber estado con el primo de Lucifer. Nuestros ceños fruncidos, si tuviéramos garras, vienen afuera.
y nuestra voz de ultratumba. La gente nos dice, ¿qué te pasa? ¡Nada! Casi mordemos, pero nada, no nos pasa nada. Hay que leer la Biblia. Siguiente. Cuidado con dejarse chantajear. Las personas orgullosas son especialistas en la manipulación, consciente o no. Por ello, la dependencia bíblica es punto de honor. Que usted ha decidido no pelear más, que usted ha decidido ser empático, que usted viene con una actitud humilde, muy cierto, pero una actitud humilde no significa dejarme manipular. Una actitud humilde no significa dejarme pisotear. ¿Y dónde voy a encontrar el equilibrio y la sabiduría? Solo en el Señor Jesucristo, solo en la palabra. La que sigue. Vivir con una persona o trabajar, eso significa otras 8 horas, con una persona orgullosa, es muy cercano, y no lo digo de forma graciosa, sino trágica. Es muy cercano a una maldición. Estoy diciendo, usted está en el taller trabajando a la par de un hombre arrogante. El hombre arrogante, grosero, mal hablado, malhumorado y sin principios. Y usted tiene que trabajar a la par de él. ¡Wow! Oye todo el día todo tipo de suciedades y de obscenidades. Escucha cómo él quiere hacer negocios fraudulentos. Le pone a la máquina un repuesto usado, pero lo entrega como nuevo y lo cobra como nuevo. Usted está en la construcción y trabaja a la par de un equipo, una cuadrilla de gente petulante. Ay, es una maldición. De igual forma digo, estar casado con una persona arrogante es como una maldición. Es como irse a acostar con el Rabsacés. Estar en un ministerio con personas así es como una maldición. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Para que usted se haga a un lado? No, porque ¿cómo se va a hacer a un lado de su pareja, de su esposo o esposa? ¿Cómo se va a hacer a un lado de su compañero en la cuadrilla si ese es su trabajo? Claro que si pudiera conseguir otro trabajo en buena hora. Pero ¿quién dijo que en el otro no va a encontrar una condición peor? Bueno, y entonces, pastor, ¿cuál es el punto? El punto es, asegúrese de que no es usted la maldición para el otro. Porque si usted es la maldición, eso es lo grave. Con esto digo, si usted es la persona arrogante, usted es la que está poniendo ese ambiente horrendo. Que yo no dejo de preguntarme, ¿por qué es que los mortales no hacemos nada para salir de eso? Está científicamente comprobado
que hay una grande cantidad de enfermedades físicas que vienen como consecuencia de la soberbia, de la arrogancia, del conflicto emocional. Estoy diciendo, la gastritis viene no solo por eso, pero entre otras cosas, de esos jugos gástricos que se mezclan como producto de nuestros nervios por estar peleando, por cóleras, por resentimientos. Está comprobado de que nuestra tensión baja o sube producto de nuestro sistema nervioso. Está comprobado que hay una grande cantidad de migrañas que vienen como producto de ese ambiente maldecido en nuestro trabajo, en nuestro ministerio, en nuestra casa. Y yo pienso, wow, 8 horas trabajando, agotado física, emocionalmente, y llegar a la casa y encontrar un hombre o una mujer primo del Rabsacés, groseros, malhumorados, resentidos. ¡Qué maldición en la que deben vivir! ¿Por qué no hacen nada para que suceda un milagro? Y los milagros ya saben que no los provocan los hombres. Los milagros los provoca la gracia de Dios en nuestra vida. Y la gracia de Dios viene como producto de leer la Biblia, de orar, de adorar al Señor, congregarse y servirlo. ¿Por qué no al menos hacer eso? No vamos a poder ser empáticos sin la palabra. Nuestra naturaleza es ser orgullosos. Ya se los demostré con 8 ejemplos. Hay otros 10. Y hay otra cosa que es todavía mucho más difícil que ser empático. Y que no podemos hacerlo si no somos personas sumergidas en la lectura, en la oración, en la adoración y en el servicio. ¿Cuál es otra? ¿Qué es la más importante? El perdón. Todos nos hemos herido en esta vida, de una u otra forma. Nos hemos hecho y dicho groserías. Y si no perdonamos, si no pedimos perdón, dije en ambas direcciones, si no perdonamos o si no pedimos perdón, esto no se puede. Y tampoco se puede sin la gracia de Dios. Recuerdo a aquella abuelita, mi mamá estaba intentando llevarle a los pies del Señor y la abuelita le dijo, mira, le dijo, yo estoy de acuerdo con todo lo que me has dicho y sí, es bonito el Evangelio, pero cuando me decís que tengo que perdonar a los que me han ofendido, hasta ahí ya no voy. Porque obviamente tenía una lista de personas que le habían ofendido. Y la verdad es que usted y yo también debemos tener 4 o 10 que nos han ofendido. Pero usted y yo no olviden que también estamos en la lista de otros a los que usted y yo hemos ofendido. Y si existiera una lista que gracias a Dios ya no existe, usted y yo estaríamos en la lista de los que han ofendido al Hijo de Dios. Porque Él fue a la cruz precisamente por sus pecados y por los míos. Pero para gracia nuestra, dice la Biblia, que ahí en la cruz esa lista fue borrada y que Él nos perdonó. La pregunta es si usted y yo ahora vamos a recibir ese perdón
y vamos a dar ese perdón. Necesitamos al Señor. Oramos.